Los saludo y me presento con ustedes. Soy María Virginia Licio y en esta oportunidad les explicaré la unidad 2, el punto 2.2, llamado Oferta, Demanda y Equilibrio. Recuerden que la lectura obligatoria es el libro de Paul Krugman, capítulo 3, y luego contarán con los foros correspondientes a cada unidad para evacuar dudas tanto de teoría como de práctica. En el capítulo anterior, ustedes ya analizaron los 3 primeros conceptos claves del modelo de oferta y de demanda. Ellos son la curva de demanda, la curva de oferta y el conjunto de factores que desplazaban a cada una de estas curvas. También ya se ha concluido en el capítulo 1 que los mercados tienden al equilibrio. Por el momento, nuestro análisis se centrará en mercados competitivos, es decir, en mercados donde siempre se alcanza el equilibrio. Debemos preguntarnos ahora, ¿cuándo se alcanza el equilibrio entonces en un mercado competitivo? Básicamente cuando el precio ha alcanzado un nivel tal que es igual la cantidad ofrecida de este bien a la cantidad demandada. Es decir, que se obtiene un precio de equilibrio o un precio que vacía el mercado, dice Paul Krugman. Dicho de otra forma, oferentes y demandantes se encuentran satisfechos respecto de los precios y de las cantidades que se ofrecen en el mercado. Recordemos que en el eje de las X o abscisas se miden las cantidades. En este caso estamos analizando y vamos a continuar analizando el mercado del café. Y en el eje de las Y ordenadas se miden los precios. ¿Cómo hallamos ese equilibrio en la práctica? Ustedes en la guía de trabajos prácticos deberán resolver el ejercicio 7, 8 y 9, obteniendo este equilibrio a través de 3 vías. La primera es en forma algebraica, es decir, igualando la ecuación de oferta y de demanda para obtener un precio de equilibrio. Luego ese valor se sustituye en las ecuaciones originales de oferta y de demanda y se obtiene la cantidad de equilibrio, la cual debe ser la misma. Otra forma de obtener el equilibrio en la práctica es a través de la visualización de la tabla que nos brinda el ejercicio. Aquel precio en donde las cantidades ofrecidas y demandadas sean iguales será nuestro precio de equilibrio. Y por último, de forma un poco más intuitiva, a través de un gráfico, el lugar en donde se intersecta la oferta y la demanda de un determinado bien será el lugar en donde encontremos el equilibrio. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que un mercado va a alcanzar el equilibrio? A pesar de que en la mayoría de los mercados un mismo bien puede venderse a precios distintos, por ejemplo, porque el comprador tiene información imperfecta respecto del bien, en la mayoría de los mercados que funcionan razonablemente, todos los vendedores reciben y todos los compradores pagan aproximadamente el mismo precio. A este llamamos precio de equilibrio del mercado. Vamos a analizar qué ocurre entonces cuando no se logra llegar a ese precio de equilibrio. Más adelante retomaremos el tema referente a cuáles son las características que hacen que un mercado sea perfecto o imperfecto. Vamos a analizar qué ocurre cuando el precio no coincide con el precio de equilibrio del mercado. Fíjense en su gráfico que ven a la izquierda. Si el precio de mercado es menor al precio de equilibrio, en nuestro caso, nuestro precio de equilibrio es 1 y el precio que se quiere o que existe en el mercado hoy es 0,75. En este caso ocurrirá un exceso de demanda. La demanda es mayor que la cantidad ofrecida. Y esto ocurre porque hay muchos que demandan y pocos que ofrecen por el bajo precio. ¿Qué va a ocurrir? ¿Por qué el mercado siempre tiende hacia el equilibrio? Porque estos demandantes estarán dispuestos a pagar un precio mayor para no quedarse sin el bien. ¿Cuánto mayor será ese precio que están dispuestos a pagar? Justamente el precio de equilibrio. Estarán dispuestos a pagar hasta 1 peso.
el contrario, si en el mercado el precio es mayor que el precio de equilibrio, ocurre un exceso de oferta. El mercado se encuentra en una situación, decimos, de excedente. ¿Qué significa esto? Que hay mayor cantidad de oferta que de demanda del bien. ¿Por qué? Porque el precio es mayor. Hay muchos productores que quieren ofrecer y pocos demandantes que quieren comprar. Por lo tanto, como ya dijimos, en este tipo de mercados siempre se converge al equilibrio. ¿Cómo llegamos a el precio de equilibrio 1? Justamente el aliciente de los productores a bajar su precio, el incentivo que tienen para bajar su precio será no quedarse fuera del mercado, poder colocar y vender sus productos. Ahora, ¿a cuánto estarán dispuestos a bajar su precio? Exactamente al precio de equilibrio, a 1. De esta manera los mercados consiguen el tan ansiado equilibrio. En definitiva, el precio de mercado converge o se mueve hacia el precio de equilibrio, el precio en donde no hay ni exceso de oferta ni exceso de demanda. Todos están satisfechos. En el punto anterior han analizado cuáles son los factores que desplazaban a la curva de oferta o a la curva de demanda. En este punto analizaremos cómo cambios en los precios y en las cantidades de equilibrio del mercado están determinados por desplazamientos de la curva de demanda, desplazamientos de la curva de oferta o desplazamientos simultáneos en ambas curvas. Analicemos primero qué ocurre cuando se desplaza la curva de demanda. Cuando la demanda de un bien aumenta, también aumenta su precio de equilibrio y su cantidad de equilibrio. Ponemos como ejemplo nuevamente el mercado del café y analizamos qué ocurre cuando se modifica el precio de un bien que consideramos sustituto. Por ejemplo, el té. A partir de una situación de equilibrio determinada con E1, con un precio de equilibrio P sub 1 y Q sub 1, analizaremos qué ocurre cuando se desplaza la demanda. El dato que tenemos de este mercado es que ha aumentado el precio del té. Por lo tanto, en su calidad de sustituto del café, esto provocará un incremento de la demanda del café, es decir, un desplazamiento hacia la derecha de toda la curva. Aumenta la demanda del café porque ahora los consumidores elegirán consumir o demandar aquel bien cuyo precio no se ha incrementado y que satisface de la misma manera su necesidad. Es por eso que ocurre un exceso de demanda en el mercado del café, aumentando tanto el precio como la cantidad de equilibrio. Un consejo es que cuando realizan este tipo de ejercicios prácticos es fundamental tener en claro cuál es el bien que estamos graficando. En nuestro ejemplo, tenemos que tener claro si graficamos el mercado del café y su efecto sobre los precios y las cantidades de equilibrio, o si graficamos el mercado del té, que ciertamente tendrá un gráfico distinto. Analicemos ahora qué ocurre cuando se desplaza la curva de oferta. En este punto podemos afirmar que existe una diferencia importante entre la oferta y la demanda y el comportamiento de ambas. Lo cierto es que es más fácil predecir cambios en la oferta que en la demanda. Y esto es así porque la oferta la determina el productor en relación a su función de producción, es decir, aquella que combina sus factores fijos, variables, etcétera, etcétera. La función de oferta es relativamente cierta. Mientras que cuando hablamos de la demanda, no debemos perder de vista que la misma depende de un conjunto de preferencias de una infinita cantidad de consumidores, por lo tanto, podemos inferir que es más incierta. Continuando en el mercado del café, en este caso suponemos que la oferta de café fue castigada por el factor clima. En este caso, graves inundaciones en la superficie cultivada de café. Este fenómeno provoca un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta de este bien. ¿Por qué? Porque disminuye la oferta, es algo negativo para nuestro bien en cuestión, determinando un nuevo precio de equilibrio y nueva cantidad.
En este caso, una disminución en la oferta provoca un aumento en el precio de equilibrio y una disminución en la cantidad de equilibrio. Pero cuidado que cuando ocurre lo contrario, un aumento en la oferta de un determinado bien, esto por lo general ocurre cuando hay una innovación tecnológica, lo cual mejora la oferta de la mayoría de los bienes, ocurre lo contrario. El precio de equilibrio disminuye y la cantidad de equilibrio aumenta. Les recomiendo analizar estos cambios realizando un simple gráfico a mano alzada, partiendo de una situación de equilibrio inicial en el mercado que se esté analizando y a partir de allí ver qué efectos este desplazamiento provoca tanto en el precio como en la cantidad. Ahora analizaremos qué ocurre cuando se desplazan simultáneamente la curva de oferta y de demanda. Y aquí tenemos que diferenciar si el desplazamiento es en sentidos opuestos o en el mismo sentido. Si el desplazamiento es en sentido opuesto, es decir, que la demanda aumenta y la oferta disminuye, sabremos qué ocurre con el precio, va a aumentar. Pero con las cantidades el cambio va a ser ambiguo, no lo sabremos con certeza. En sentido opuesto también puede ser que disminuye la demanda y aumenta la oferta. En este caso también vamos a saber qué ocurre con el precio, el cual va a disminuir, pero el cambio en la cantidad va a ser incierto. Si los desplazamientos ocurren en el mismo sentido, por ejemplo, aumenta tanto la oferta como la demanda, en este caso sabremos qué va a pasar con las cantidades. Van a aumentar. Sin embargo, con el precio no vamos a tener un dato certero. En el mismo sentido, también puede ocurrir que disminuyan tanto la demanda como la oferta. En este caso sabremos también qué va a pasar con la cantidad, va a disminuir, pero el cambio en el precio va a ser incierto. Por último, tenemos que analizar qué ocurre cuando se desplazan simultáneamente las curvas de oferta y de demanda, pero en distinta proporción. Esto es lo que ocurre por lo general en mercados reales. En ambos gráficos vamos a ver que se da un desplazamiento de la curva de demanda. En el gráfico A, un gran desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha y también un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta. En este caso, en el gráfico B, vemos un gran desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda. Por lo tanto, y conforme a lo anteriormente visto, en ambos gráficos podemos observar que el precio aumenta. Pero vamos a ver qué ocurre con las cantidades. Para eso tenemos que analizar cuál es la curva cuyo desplazamiento fue mayor. ¿Por qué? Porque ella es la que tendrá mayor influencia sobre los cambios tanto en el precio como en la cantidad de equilibrio. Fíjense que en el gráfico A la cantidad aumenta porque los desplazamientos de la curva de demanda fueron mayores. En el gráfico B la cantidad disminuye porque la oferta es la que sufrió el mayor desplazamiento. Este tipo de análisis teórico lo verán con mayor detalle en los ejercicios prácticos. Si tienen alguna duda, recuerden de acudir a los foros correspondientes. Muchas gracias y nos estamos viendo.